La Segunda República Española cambió a España para siempre. En su constitución estaban las reformas sociales, culturales, económicas y políticas más avanzadas de su tiempo. Pero ¿cómo fue esto posible? Para entender mejor, hace falta volver atrás en el tiempo. Luego de 6 años al frente de la nación española, Miguel Primo de Rivera presenta su renuncia al rey Alfonso XIII. Deja a la nación en una grave crisis económica y con protestas estudiantiles que crecen día a día. Ahora, el monarca español debe decidir quién dirigirá el destino del país. El plan del rey era volver al sistema anterior a la dictadura, el de los partidos dinásticos, en el cual los conservadores y los liberales se turnaban en el poder sustentados por una base electoral del campesinado, que era manejado por caciques que dirigían a los votantes. El problema era que el sistema caciquil había sido desmantelado por Primo de Rivera. Debía ser rearmado antes de poder llamar a elecciones. El rey nombró al general Dámaso Berenguer al frente del gobierno. Berenguer había sido el comandante en jefe del ejército en Marruecos cuando ocurrió el desastre anual. Muchos lo consideraban uno de los principales culpables. Intentó formar gobierno con los líderes de los partidos dinásticos, aunque solo consiguió el apoyo de los ultraconservadores. Gobernando sin una constitución que validara su poder, Berenguer tardó en implementar cambios o llamar a elecciones. Pero para controlar la crisis económica en la que estaba sumida España y el mundo, hacían falta acciones rápidas y contundentes. Los empresarios y patronos se impacientaron. Los sindicatos volvieron a cobrar fuerza. Los estudiantes continuaron sus huelgas y marchas, y los militares empezaron a elegir bando. Para el pueblo, la monarquía era dictadura y la república, democracia. Los partidos republicanos se reunieron en San Sebastián. Juntos formaron un comité revolucionario. Idearon un plan para organizar una huelga general y una insurrección militar en una misma fecha. Se decidieron para el 15 de diciembre. Solo que había un problema. En el pueblo de Jaca, el encargado de la insurrección militar era el capitán Fermín Galán. El capitán Galán se enteró de que sus superiores sabían de sus planes revolucionarios y decidió apurar la rebelión unos días. El comité revolucionario envió a Cáceres Quiroga a detener el levantamiento de Galán. Quiroga llegó a tiempo, pero era de noche y se sentía muy cansado. Así que decidió irse a dormir antes de hablar con Galán. Temprano a la mañana siguiente, el 12 de diciembre, Fermín Galán levantó en armas a su regimiento y tomó todos los edificios importantes en Jaca. Con la ciudad en su poder, los soldados y los paisanos marcharon por las calles en éxtasis. Desde el balcón del ayuntamiento izaron la bandera tricolor y proclamaron el gobierno de la nueva república. Una vez controlada Jaca, Galán salió al frente de una columna hacia Huesca y envió otra en ferrocarril, listo para tomar la ciudad. Berenguer se enteró de la situación y preparó un contraataque. Desde Huesca y Zaragoza envió soldados leales dispuestos a combatir a los sublevados. El resto de los conspiradores intentaron adelantar sus planes, pero tardarían un día o dos en ponerlos en acción. Ahora, todo dependía del éxito de Galán y su avance hacia Huesca. Suscríbete y hace volar tus conocimientos. Dale like, comenta, volá.